Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por seguir aquí con nosotros y quienes acaban de llegar sean muy bienvenidos. Quiero dar la bienvenida a la mesa enorme que hoy me acompaña y que además han sido personajes muy importantes para este festival porque son nuestros curadores. Leonardo Aranda, Eurídice Cabañas, Laura Baigorri, Nahum, Brian McKern. Todos ellos personajes excelentes, curadores de mucho tiempo y no solo curadores, sino algunos de ellos con otras actividades. Eurídice es filósofa, Brian también es. Brian y Nahum son artistas sonoros también. Nuestro tema es curaduría y juego. Vamos a hacer breves presentaciones de 10 minutos y después tengo varias preguntas para ustedes. Bienvenidos, Leo, Eurídice. Comenzamos. ¿Listo? Sí, más o menos. Vete. ¿Listo? Bueno, nosotros cuando empezamos a plantear la curaduría, tratamos de que el festival fuese muy divertido, pero de plantear el juego desde la parte más seria y ver qué cuestiones son como las más importantes dentro del juego que pueden utilizar o que pueden servir para justo los cambios compartidos, ¿no? Entonces, una de las primeras que nos planteamos era quién plantea las reglas. O sea, un juego siempre tiene reglas y quién las está planteando. Entonces, eso hemos tratado de verlo también como con las muestras, tratando de que un poco las reglas sean construidas en colectivo. Tratamos de ver también cómo el juego en realidad genera como una suerte de magia por la cual cuando dos personas se encuentran jugando o cuando hay un juego y de pronto dos personas se unen ahí, se conectan de una forma muy emotiva y aunque solo sea efímera, esa conexión de hecho sí es muy intensa. Entonces justo como también podía servir el juego para unir personas de ámbitos muy diferentes o de otras esferas, integrando otro tipo de público también al festival. También nos interesaba mucho el poder del juego para la producción simbólica en colectivo, es decir, jugando no solo replanteamos reglas o decidimos reglas entre todos, sino que también estamos creando significados o reapropiándonos significados y performándolos de cierta forma, ¿no? Cuando estamos jugando, estamos generando todos esos nuevos significados y los estamos generando también en colectivo. Y también una de las cosas que más nos interesaba del juego era precisamente que lo importante del juego es jugar. Es decir, cuando estás jugando no te importa, aunque sea incluso un juego competitivo, si vas a ganar o no, o al final es lo que menos importa. Y lo más importante es justo el proceso, ¿no? El proceso de jugar. Entonces también es una de las partes que tuvimos muy en cuenta, que las piezas no fueran piezas terminadas y ya, sino que fueran piezas que invitaran a jugarlas y que se construyeran justo en ese proceso, y el proceso como la parte de la pieza central. Y finalmente vimos cómo no solo conecta personas muy diferentes, sino que el juego podía ser una conexión también muy fuerte con el espacio y una reapropiación crítica del espacio. Entonces, básicamente, tratamos de conectar tanto personas como el espacio, incluso fuera del espacio físico de la muestra, saliendo a la calle, invadiendo como otros espacios también culturales o simbólicos. Y todo esto, pues, evidentemente, lo hemos hecho a través de una serie de piezas. ¿Quieres explicar esto? Por tu ladillo. Ok, bueno, nada más un poquito para reiterar algunas de las cosas que dijo Eurídice. Uno de nuestros principales propósitos en relación con esta muestra era justamente pensar al juego como un espacio ficcional en el cual de alguna manera lo que estábamos proponiendo es un lugar desde el cual poner en suspensión las reglas sociales, ¿no? Y digamos como ciertas diferencias económicas, culturales, etcétera, ¿no? Justamente una de las cosas que pensábamos en relación a esta cuestión de cambios compartidos, que era como la línea del festival, era cómo el juego podría de alguna manera posibilitar que dichos cambios sucedieran por lo menos en un espacio acotado, ¿no? El espacio de la muestra es un espacio
temporalmente también acotado, es decir, solo existe durante ciertas fechas, pero que durante este espacio se crearan estos espacios de ficción en los cuales pudiéramos como realmente repensar como las relaciones sociales, las reglas sociales, los juegos económicos, etcétera, etcétera. En ese sentido, muchas de las piezas que incluimos en nuestra parte de la curaduría justamente estaban pensadas o bien para hacer procesos sobre los cuales se construyera cierto tipo de relaciones entre las obras de arte y el espacio galerístico o el espacio de la ciudad incluso, o justamente que construyeran estos espacios ficcionales desde los cuales empezar a repensar ciertas cuestiones como las reglas económicas, en el caso, por ejemplo, de este proyecto, ¿no? El proyecto en específico, bueno, es el conglomerado Diego de la Vega, que ahora nos trae el plan quinquenal para Iberoamérica, que presentó Fran Illich. De hecho, ayer tuvo una conferencia magistral al respecto, digamos, como de todo este proyecto. Es un proyecto de largo plazo, digamos, él lleva trabajando como unos 10 años, tratando de construir diferentes sistemas económicos que se articulan a partir de la red. En ese sentido, digamos, una de las cosas que nos interesaba mucho es que este proyecto, nosotros lo pensamos como un proyecto de cultura digital, es decir, es un proyecto que se articula a partir de redes sociales, redes que, por ejemplo, suceden en espacios como Second Life, tiene una moneda ficticia que al mismo tiempo es bastante seria, porque una de las cosas que ha logrado Fran es insertar su moneda, por ejemplo, en la calculadora de Stock Change de la Mac, ¿no? Y entonces hay como varias cosas sobre las cuales este proyecto se articula, digamos, como una economía muy seria, pero al mismo tiempo no deja de ser una microeconomía bastante ficcional, sobre la cual él juega diferentes como formas en las cuales cargar, digamos, como a toda una serie de intercambios que él hace de ciertos aspectos simbólicos, ¿no? Entonces, a nosotros esta pieza, que digamos, como pareciera que no forma parte de un juego de forma como obvia, nos parecía que era interesante justamente por la forma tan seria en que se toma el juego, ¿no? O sea, parte de lo que hace es decir como, esto puede parecer un juego, puede parecer a veces hasta ridículo, pero es bastante serio, ¿no? ¿Y por qué? Porque los temas de los que está tratando son como bastante fuertes, ¿no? ¿Yo explico esto? Ok, esta es otra pieza que incluimos en la muestra, se llama Bike Messenger de Natalie Yeremeyenko. Básicamente es una pieza en la cual hay una serie de dispositivos que se integran a las llantas de las bicicletas y que se ocupan de alguna manera para convertir a estas bicicletas en pequeños como espectaculares, ¿no? Que de alguna manera tratan de difundir ciertos contenidos políticos, ambientales, sociales, etcétera, etcétera. Una cosa que nos interesaba mucho con esta pieza era justamente incluir esta cuestión que hablábamos, por ejemplo, del proceso. En ese sentido, desde el planteamiento de incluir a Natalie en la muestra, pensamos que no era suficiente, por ejemplo, con mostrar documentación de la pieza o con mostrar la bicicleta con los dispositivos en marcha, sino que nos interesaba mucho incluso generar un proceso a través de un taller en el cual, digamos, hubo una serie de participantes, instalaron estos dispositivos en las llantas y a partir de eso generamos al final una pequeña rodada, ¿no? En la cual todos los participantes del taller salieron de aquí del Centro Nacional de las Artes y llegaron hasta Coyoacán y fue toda una actividad como bastante intensiva, ¿no? En ese sentido, también nos gusta pensar eso, ¿no? O sea, que la pieza en sí no era lo que está ahorita, lo que pueden ver a la galería, eso es solo una parte mínima de la pieza, sino que en realidad lo que está presente de la pieza es todo el proceso que llevamos a cabo, ¿no? Como de tener a la gente aquí armando los dispositivos, de la rodada, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, porque todo es muy lento. Esta pieza es una pieza que, igual que todas las demás, no existe sin la participación del público. Es decir, son paredes que escuchan y hablan. Entonces, básicamente lo que hace es recoger las conversaciones, los sonidos que están generando las personas que están visitando la muestra y después de una pequeña modificación, reproducirlas, pero de forma que las puedes escuchar si te pegas mucho a la pared. Entonces, estás como simulando esa forma de espiar,
pegado un poco a la pared las conversaciones de otros y estás de esta forma también interactuando un poco con el espacio, porque sí tienes que pegarte mucho. Y es muy interesante cómo se genera también de forma colaborativa. Por otro lado, Astrovandalistas, al igual que en el caso de la pieza de Natalie, es una pieza que también es procesual y que también se llevó a cabo por medio de talleres. En la cuestión de que les interesa esta pieza es construir narrativas audiovisuales de forma colaborativa. Entonces, más bien toda la comunidad que le interesaba participar se reunió para construir como esta pieza que luego se presenta en forma de video y construida entre todos. Y... ¿Quieres? No, pues. The Color es un juego para 5 jugadores donde tenemos como este tótem central que te muestra una serie de colores que tienes que ir a atrapar con una pistola que captura color a lo largo de los lugares pues, donde puedas encontrar esos colores. Y una vez la hayas atrapado, llevas un casco que se pone de ese color y tienes que llegar como a devolverlo a la figura central o tótem. En este caso, no pudimos traer toda la pieza porque eran muchísimas partes, no era muy pesado, pero era muy voluminoso y no se puede jugar exactamente, tenemos solo la pistola y el casco, pero igual se puede ver también el video del juego y es muy interesante. Y Gaming Mothers y ahora. También dentro de la muestra nos parecía muy, muy importante no dejar fuera uno de los procesos también que no existen sin que alguien participe, que son en sí figuras digitales interactivas nativas y que tienen prácticamente todo esto que estábamos defendiendo para la curaduría de forma intrínseca, que son los videojuegos. Y más allá del videojuego igual mainstream o que todo el mundo conoce, queríamos dar un lugar a esos not games, radical games, serious games, que están apareciendo dentro de la escena independiente y que plantean cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, tenemos Papo Anjo, tenemos Papo Anjo, que es una autobiografía de problemas. El que hizo el juego tenía problemas con un padre abusivo y alcohólico y eso está representado todo en el juego, de forma que tú puedes ir viviendo como eso de una forma muy alegórica con un monstruo del que te sirves y al que tienes que guiar, pero que de pronto si come ranas se vuelve todo agresivo y te golpea y tienes que tratar de que se calme, ¿no? Y vas viviendo toda esa experiencia. ¿Sí? Minuto, vale. No, esta era la de antes. Vale. También tenemos Papers, Please, donde de pronto te pones en lo menos lúdico y menos divertido del mundo, que es el papel de un burócrata de aduanas que tiene que decidir quién entra y no en el país, simplemente tomando documentos y viendo si cumplen la normativa. A partir de ahí se va desplegando toda la narrativa porque de pronto se te dan situaciones como que la resistencia te pide que dejes pasar a alguien o que mates a alguien o que alguien te dice es que si no dejas entrar a mi mujer, yo tengo los papeles, ella no la van a matar y tienes que tomar ese tipo de decisiones y se va construyendo toda una narrativa con como 20 finales diferentes en función de lo que hagas. Stanley Parable también plantea mucho eso, pero es un juego en el que el narrador está narrando lo que has hecho antes de que lo hagas. Por lo tanto, tú puedes decidir si seguir las instrucciones, digamos, del narrador que está diciendo que has salido de la habitación o que has entrado en otra puerta o no. Y de ese no voy a dar más porque más bien es como sobre la posibilidad de elección y creo que es más interesante que lo juguéis para que veáis qué pasa porque es algo bastante impresionante. Bueno, la propuesta de mi espacio se llama Play Not Game, más allá de la caja negra. Esto está por caerse. Y como dice el mismo título, es un poco difícil, fue un poco difícil traducir el Play Game a español, por eso lo dejé en inglés. Es el antagonismo entre lo que es el juego en sí como actividad lúdica, en contrario a lo que es el game, el juego como un sistema de reglas preestablecidas y de control donde uno desarrolla su travesía lúdica. Hay varios ejes que atraviesan estas posibilidades abiertas. Yo me decanté por el tema de la referencia a la cultura gamer, seleccionando artistas que utilizan videojuegos intervenidos o mecánicas de juego parecidas a un videojuego, pero que en realidad son como antijuego, con una fuerte referencia a las comunidades y a lo social. Por ejemplo, tenemos a Frasca con Septiembre 12, que habla de qué es lo que pasa después del 11 de septiembre con el War on Terror por parte de Estados Unidos de América.
un juego que sufre una retroalimentación positiva, entonces a medida que uno va tirando misiles a los terroristas, hay más familias que hacen el duelo y se generan más terroristas y más terroristas. Es de nunca terminar. También Jody, una pareja de artistas de Holanda y belga, que hacen una intervención sobre el engine o motor de un juego muy clásico de los 90 llamado Wolfenstein 3D, Spear of Destiny. Fueron como son como el mojón a nivel referencial, que es algo que me interesó también dentro de esta curaduría, establecer, como ven, en la parte de la derecha van apareciendo los años y me pareció súper interesante como ir marcando mojones históricos en cuanto a artistas trabajando con este abordaje. Ellos promueven un hecho estético en un juego que referencia a una movida muy grande a nivel gamer de los 90. Atari Noise, de Arcángel Constantini, artista muy conocido a nivel internacional, un artista mexicano, también con una pieza muy histórica del 2000. Yo la conocí justamente en Interference, en el CICB en el 2000, que ganó un premio muy importante, y que es él ya trabaja con el tema del tinkering, la intervención sobre la consola en sí, un Atari 2600, con el cual se provee de una herramienta para generar situaciones sonorovisuales y de glitch y de interferencias sobre el cartucho que remiten claramente a la estética del jugador de Atari, ahí ya de los 80 y principios de los 90, y que es muy interesante. También es como un antijuego, o sea, ya el juego del cartucho es injugable y bueno, y solo provee hechos estéticos con el mismo. Dialogando con eso, me interesaba muchísimo también incorporar a Enrique Roscoe, de Brasil, con Punto, Videojuegos Sin Vencedor, donde, bueno, como les decía, también se van representando también diferentes comunidades de gamers, ¿no? Y plataformas. En este caso, Roscoe representa también a nivel de hardware a la comunidad de Arduino, pero con su pieza logra, junto a una estética muy también del Atari, logra un instrumento único donde a medida que se va jugando se van generando hechos sonoros visuales, narrativas sonoros visuales, donde se pueden desarrollar de a dos. Una geografía del ser junto con lo de Frasca son como las posturas más políticas o de conciencia social, Frasca con lo del tema del War on Terror, Ricardo Miranda Zúñiga con el tema de los indocumentados en Nueva York. Es un juego, sí, jugable, pero donde cada paso que se va dando es una alternativa que tiene el indocumentado, donde tiene que ir aprendiendo lenguaje local para poder ser asimilado. Y por otro lado hay un discurso muy fuerte de autodeterminación por parte del mismo. ¿Tienes tiempo? ¿Voy bien? Bueno, les muestro entonces un poco el otro diagrama. A mí me encantan los diagramas, así que perdón por eso, donde establezco un poco dentro de lo que es el formato hacia lo objetual o hacia lo digital, donde están ubicados, y después en los vértices, donde se ocurre la máxima distorsión, la máxima conciencia social y el tema de los juguetes y la mecánica del juego. Están establecidos también ahí vectores donde están las conexiones externas, o sea, cuáles de estos juegos establecen articulaciones exógenas, o sea, más, como les decía, de conciencia social, donde todo el mundo entiende de qué se está hablando. Y otros juegos, traté de hacer un balance que hablaran de las conexiones internas, horizontales y la articulación endógena, que le llamo yo, que es el diálogo y el guiño con alguien que haya pertenecido a esa comunidad. O sea, es entendible como para el público en general, pero si uno vivió esa época de gamer a la que refiere cada pieza, hay como otro nivel de entendimiento y de rescate y de referencia histórica. Todo esto, como ven acá a la izquierda, lo
lo involucro con el tema de la apropiación, el remix, la creatividad y el aprendizaje, lo que se dice el ARCA. Básicamente es eso. Yo los invito a ir al espacio y con todo gusto podemos visitar las piezas. Siempre es mucho mejor estar en contacto con ellas y se entiende mucho más de lo que, bueno, lo que estamos describiendo, ¿no? Gracias. Gracias, Brian. Nahum, seguimos contigo. Sí, sí. Ok, hola, me llamo Nahum y la propuesta curatorial que desarrollé para este transitio se llama Mientras escuchas mi voz, experimentos para la mente en vigilia. Y bueno, y parto de una investigación que tengo haciendo por muchos años que se deriva de alguna manera en algo que hago paralelamente a mi quehacer artístico, que es un poco la comunidad mágica, magia de hacer trucos de magia. Y, y en esta comunidad, bueno, pues cuando vas a una convención de magos, siempre hay un día donde hablas de la psicología de la magia, ¿no? Y cómo a la hora de presentar un efecto, realmente tú estás controlando mucho de lo que la otra mente va a percibir y va a creer. Y de pronto, en las discusiones con Ricardo, bueno, a mí me encantaba esta idea de quién fija las reglas, ¿no? Un mago siempre está fijando las reglas y tú las desconoces. Y te manipula y te lleva a un lugar donde el mago te quiere llevar. Y luego, bueno, dentro del briefing que recibimos los curadores, bueno, había este texto de Ricardo donde se entiende a la sociedad como una red multiusuario de juego. Y en ese momento me vino a la mente este video. No lo pudimos enseñar en la curaduría porque Channel 4 tiene los derechos, pero no tiene audio, pero se los explico. Esta es un experimento. Parto mucho de este video para explorar cómo se puede jugar con la mente de diversas maneras, ¿no? Desde la posición donde alguien te fija las reglas, como es el caso de una de las piezas que está en la curaduría. Es una pieza que se llama The Hypno Project, por un inglés, Doug Fishbone. Y él lo que hace, bueno, es un experimento de hipnosis donde condiciona a una audiencia a que cuando ve un video, que él hizo un video, una pieza de videoarte, ciertos miembros de la audiencia responden. Están de pronto reprogramados y actúan de manera muchas veces involuntaria e inconsciente a estos estímulos, ¿no? Entonces, en este caso hay un juego con la mente del otro. Y de hecho, a las 4 de la tarde aquí va a haber una sesión clásica de hipnosis, donde igual se va a jugar con las percepciones, las emociones, incluso con el dolor de una audiencia. Entonces, si quieren verlo, aquí a las 4. Y bueno, luego me interesaba también Transitio, al ser una bienal de arte electrónico y de medios, pues poder explorar otras disciplinas, ¿no? En este caso, mi proyecto explora una gama de temas relacionados a las ciencias cognitivas que tienen que ver con desde temas psicológicos, como está la pieza de The Abramovich Method Games de Pippin Barr, que es una pieza que desarrolló este artista junto con Marina Abramovich, donde se pone a prueba ciertos estados de relajación o de atenuar, ¿no? Tu temple, ¿no? Hay una pieza donde hay que
ladrar, bueno, se llama ladrarle al árbol, pero realmente es gritarle al árbol, ¿no? Cómo puedes descargar tu ira y de pronto irte abajo y relajarte con gritarle a un árbol que ves en una pantalla. Y esto es un juego. Hay otra pieza donde hay que separar semillas de arroz y semillas de sésamo en 2 vasos y hay que arrastrar grano por grano. Y esta pieza a su vez se relaciona con, a ver si las podemos poner, se relaciona con otra pieza que incluí. Este es el Hypno Project, es el de la hipnosis. Y ok. Y bueno, esta es la otra pieza, Sound Self, que esto lo que hace es explora a modo de videojuego inmersivo cómo puedes alcanzar un estado de meditación a través de seguir ciertas instrucciones de producción de sonido y de voltear a ver ciertas imágenes y de pronto alcanzar un trance. También por otro lado está incluir la pieza de... ¿cuál les enseño? Well, Burning Thoughts de Jaime Lobato, que funciona a las 10 de la mañana y a las 5:30 de la tarde, porque tiene un componente de fuego. Y es otra pieza que utiliza las ondas cerebrales a través de una diadema de electroencefalograma. Y lo que hace esta pieza es explorar cómo este campo electromagnético que se genera en tu cerebro a la hora de estar pensando y alcanzar ciertos estados de atención y otra vez de meditación, puedes controlar una serie de sonidos que a su vez afectan el fuego que estás viendo. Entonces es casi como si existiera un neurofeedback, ¿no? Alcanzas un estado, el fuego lo representa y tú al ver el fuego, bueno, reaccionas y se hace ahí un círculo entre el fuego y tus estados cerebrales. Y bueno, ya hay otra pieza que se llama Bad Trip de Alan. Él lo que hizo fue durante mucho tiempo, 3 minutos, ok. Bueno, esto es mejor que lo vean ustedes allá en la sala. Pero bueno, esta curaduría tiene que ver con eso, ¿no? Cómo también se pueden generar estos cambios compartidos de adentro hacia afuera. Cómo podemos hackear, modificar, influenciar nuestra forma de pensar, incluso cuestionar cómo podemos influenciar la de otros de una manera que resulte quizá positivo socialmente, pero poner en evidencia cómo nuestros procesos cognitivos son en sí una serie de juegos con los que podemos jugar activamente y con los que otros están jugando de manera subliminal y que quizás no desconocemos. Y bueno, eso es todo. Voy a ir rápida. Mi curaduría directamente se llama Romper las reglas, juego y desafío ético. De la misma forma que algunos de mis compañeros se preguntaban quién fija las reglas y otros cómo se fijan esas reglas, pues yo creo que decidí directamente romper las reglas. La curaduría va sobre juegos que rompen las reglas o sobre formas de romper las reglas y yo misma también traté de romper directamente todo el lema del encuentro que era cambios compartidos, ¿no? No hay cambios, no se comparte nada y bueno, ahora les explico de qué va. La curaduría en concreto no es sobre juegos, sino con juegos. Y, por lo tanto, no es sobre una disciplina o sobre una tipología de obras, sino que utiliza los juegos para proponer una reflexión. De la misma forma también que han hecho, porque una curaduría es esto. No sé si antes alguien hablaba de cómo se puede generar pensamiento crítico con los juegos, ¿no? Es que somos nosotros quienes generamos el pensamiento crítico, somos los humanos quienes generamos sobre los objetos, sobre cualquier objeto. Se puede generar pensamiento crítico sobre cualquier cosa porque somos nosotros quienes lo hacemos, ¿no? Los elementos en sí no lo tienen.
Entonces, esta propuesta, como les decía, no es colaborativa, no es participativa, no es esperanzadora, no es propositiva, ¿eh? No habla de colectivos, no habla de comunidades, sino que se centra en el individuo, se centra en cada uno de nosotros, en ti directamente, ¿no? Entonces, trata de interrogarnos sobre nuestros propios límites, sobre nuestro autocontrol, sobre nuestro descontrol, sobre nuestros instintos y sobre nuestras pulsiones, sobre lo que podría ser algo así como los ángulos ciegos, de la razón. Aquello que no controlamos, ese momento de impotencia en que nos sale un impulso y no sabemos cómo ha salido ni cómo controlarlo tampoco. Entonces, cuando se habla de los ángulos ciegos de la razón, se habla siempre de la locura, pero no es solo la locura, sino también la impotencia la que identifica estos ángulos ciegos, ¿no? La incapacidad, como les decía, de actuar de otra manera que la que está programada en nuestro código genético, en nuestro condicionamiento reflejo o en nuestro aprendizaje previo, ¿no? Se trata de esos puntos ciegos que son incontrolados, que son irracionales y que están representados en esta muestra mediante dos preguntas relacionadas tanto con el comportamiento como con la identidad. Una cuestión acerca de la noción de masculinidad. Bajo la pregunta hay un soldado en mí, hay un soldado, Call of Duty, el lema es hay un soldado en todos nosotros. Y cuando yo oigo ese tipo de reflexiones, digo, ¿hay un soldado en todos nosotros? ¿Realmente hay un soldado dentro de todos nosotros? Aparentemente no, pero parece ser que estamos programados para que realmente haya un soldado dentro de nosotros. Y la otra es sobre la rabia y la irracionalidad de los instintos, ¿no? A través de esta pregunta recurrente por Spinoza, por Deleuze, pero que es muy definitiva, ¿qué es lo que puede un cuerpo? Y que es una pregunta que no se dirige a la humanidad. ¿Qué puede un ser humano? No. ¿Qué puedes tú? ¿Y qué puedes tú en determinados momentos? Y siempre es una pregunta que a priori no tiene respuesta. No sabemos qué podemos. No sabemos qué podemos hasta que nos colocamos en determinadas situaciones en la vida. Y en ese momento es cuando reaccionamos y aprendemos qué es lo que podemos y que a priori no sabíamos que podíamos. El prototipo de guerrero también es viril, prepotente, es machista, ¿no? Y sobre todo es heterosexual. O sea, los soldados de los juegos y los soldados en la vida real tienen este componente. Y entonces lo que hicieron precisamente Coleo, que es una pareja, es Matteo Vitanti y Colin Flaherty, es permitir, ¿no? o cuestionarse, abordar el derecho de los hombres homosexuales y sus avatares a entrar dentro de los campos de batalla virtuales. Y por lo tanto escogieron una serie de juegos multijugadores muy habituales, muy conocidos, muy populares, y extrajeron determinadas imágenes que decidieron que eran de homosexuales, de soldados homosexuales, ¿no? Entonces, son 30 imágenes que han enmarcado con sus 30 cuadritos, reivindicando y cuestionando este derecho de que si realmente hay un soldado en todos nosotros, en homosexuales, en heterosexuales, etc. Esta sería una de las piezas, y la otra pieza que habla sobre la identidad y sobre la masculinidad es Pelea de gallos, de Joshua Ocon. Es una pieza del año 98, es una pieza que tiene unos cuantos años y que esta vez es desde la guerra de los géneros. Estas dos chicas que tenemos aquí están confrontadas en dos pantallas. Es una pieza de videocreación, es una videoinstalación. Y entre las dos se establece un diálogo que no es real, en el que las dos imitan a los hombres albureando a las mujeres y tratan de ser lo más groseras que pueden. Ellas dos son chiquitas jóvenes, son muy fresas, pero intentan ser muy groseras. Están todo el tiempo eructando, tocándose las partes. Bueno, lo que sucede en esta pieza, que es un juego y que es un juego de rol, lo que sucede es que las chicas hay un momento en que se les va la pelota. Hay una cosa que define Johan Huizinga en Homo Ludens, que es el círculo mágico, y que todos los que juegan saben perfectamente en qué consiste, que es cuando tú estás jugando, sabes que estás jugando.
y disciernes perfectamente entre matar en la vida real y matar en un juego, obviamente, ¿no? Bueno, pues hay instantes en que muchas veces los jugadores salen del círculo mágico, se les va la cabeza, y es lo que les pasa a estas chicas. Se empiezan a entusiasmar, a decir tacos, a ver quién la dice más gorda, y empiezan a divertirse realmente con esto. Y lo que a priori era un juego de crítica al trato machista acaba convirtiéndose en un divertimento. O sea, acaban divirtiéndose ella con este tipo de juego, ¿no? Entran, o sea, se salen del círculo mágico por completo. Y es algo que no está controlado por ellas. Por eso hablaba del control. Estas serían las dos que hacen referencia a la identidad y a la identidad sexual y de género. Y después la otra gran pregunta, y son 3 piezas que están juntas, tiene que ver con qué es lo que puede un cuerpo. Es esa pregunta que primero hace Spinoza y después retoma Deleuze, y que ahora hablaré de ellas. Voy a coger Fuck the World. Bueno, simplemente les hago una pequeña introducción, y es que en 1970 el neurocientífico Paul MacLean habla de que tenemos un complejo de 3 tipos de cerebros los humanos. Y uno de ellos, el más atávico, es el complejo reptil, y está ubicado entre el cerebelo y el bulbo raquídeo. Ese tipo de cerebro que tenemos, después habría otro que es como más animal, y el último, el más humano, por llamarlos de alguna manera, pues ese complejo reptil lo que nos hace es simplemente regula las funciones de agresividad, de defensa y de ataque. Y por lo tanto controla las pulsiones de los instintos de territorio, de territorio y de supervivencia y de sexo, ¿no? Y de reproducción. Bueno, pues esta especie, el instinto por sobrevivir es algo que permanece en todos nosotros. Entonces, en esta pieza, por ejemplo, en Fuck the War, Oliver Sand y Beth Heisler lo que hacen es soltar a unos niños alemanes, no a unos niños iraquíes, no a unos niños del tercer mundo, sino a unos niños alemanes, los disfrazan de soldados, los sueltan en un contexto y les permiten jugar a la guerra con metralladoras, con palos. Y estos niños instintivamente lo que hacen es destrozarlo todo, gritar y destrozarlo todo, ¿no? Entonces pone un poquito en entredicho estos instintos que están latentes en todos nosotros y que se ven muy básicamente en la infancia. La otra pieza, voy muy rápida, es de Eva y Franco Mates y se llama My Generation. Y en ella lo que hicieron fue simplemente grabar, coger de internet, es una apropiación, los vídeos donde los chicos pierden los papeles cuando pierden. En el instante en que alguien pierde, esa pulsión de perder y la agresividad de por qué he perdido. Y hay un montón de grabaciones, son 6 minutos de grabaciones, en que los chicos cada vez que pierden destrozan sus computadoras de una forma inevitable. Son muy hilarantes, pero son preocupantes también los vídeos, ¿no? Porque dices... bueno, y además ellos lo titulan, el vídeo se acaba de cerrar, la pieza se acaba de cerrar cuando ellos lo titulan My Generation. Están hablando de una generación, de una generación que no controla sus impulsos. Y la otra pieza es Pain Station, que supongo que la habrán visto, de Tillman y Volker, que componen el grupo Fur, que son 2 alemanes que es un simple juego de Pong en el cual cada vez que pierdes recibes un castigo. Y ahí sí que hay una especie, si en las anteriores piezas, por ejemplo, con el instinto no hay control, con la pulsión tampoco. La pulsión es la de los chicos que se contrarían cuando pierden. Aquí sí que hay un control, hay un autocontrol constante. Cada uno calcula hasta qué punto es capaz de soportar el dolor
hasta qué punto quiere soportarlo para hacer perder a su contrincante. Entonces aquí no gana quien mejor juega, sino quien mejor soporta el dolor o quien más quiere infligir daño a su propio contrincante. Hay un delicado equilibrio, ¿no? Ya saben que los castigos son calor en la mano, hay un látigo o hay también corriente. Tiempo. Vale. Bueno, un segundito, ¿no? Segundito, Sí, solo un claro, segundito, Laura. Solo un segundito. Bueno, porque quería hablar de que se trata de unos juegos en que nada es banal y complaciente en los juegos, ¿no? Los artistas se están saltando las reglas, demuestran su insumisión y además quieren plantear paradojas, quieren plantear desafíos, quieren proponer retos con estas piezas. Entonces no buscan el consenso, no buscan reinventar las sociales ni restablecer nada, solo exhiben una voluntad de evidenciar controversias y de establecer retos. Son juegos de perdedores, siempre pierdes en estos juegos. El perder está flotando en ellos. En algunos pierdes y en otros pierdes mentalmente, ¿no? Y lo que quería decirles es esto, que en el juego como en la vida unas veces puedes ganar y otras puedes aprender, porque solamente en la pérdida eres capaz de reajustar tus propias expectativas y de efectuar algún aprendizaje. Ya está. Muchas gracias, Laura.